Muy buenas noches, damas y caballeros. Estamos en el último viernes del año, el último video extra de la semana de este 2025, preparando esa recopilación larga de los relatos más aterradores de este año. Todavía alcanza a comentarnos qué relatos le impactaron más durante este año, para incluirlos por allá, y que puede ser, quizás uno se le haya escapado de conocer. Se escabulló por ahí, así que estén atentos. Por ahora, le tenemos un par de historias que a veces, con detalles tan simples u otros un poco complejos, se llega a marcar una diferencia abismal entre el seguir con nuestro día tranquilo y perturbarnos la tranquilidad. ¿A qué me refiero con esto? Acompáñenos entonces para escucharlo en los extra de la semana. Bienvenidas damas, bienvenidos caballeros. Vamos a aprovechar que ya estamos por aquí y permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia y vámonos hacia Durango, México. Una persona que prefiere solo le llamemos Darío nos cuenta lo siguiente. Durante los veranos, cuando era más joven, un muchachito trabajaba en la tienda de un amigo de papá, una que se especializa en vender muchas cosas relacionadas a la ganadería, lo que se les ocurra. Surtíamos a muchas de las personas que tenían animales en sus ranchos o granjas, allá en una localidad llamada José Guadalupe Aguilera, y la verdad todo fue tranquilo mientras trabajé ahí, a excepción de un par de ocasiones en que llegaron unos clientes a la tienda. Sabía que el amigo de papá ya tenía a sus clientes de siempre. Fácil los ibas conociendo porque, aparte, es todavía un pueblo pequeño. Iban seguido entonces. Fue por eso muy rara una ocasión cuando llegó un cliente, que él ya tenía o tiene, no sé, ya no he ido para allá. Un rancho a unos cuantos kilómetros de José Guadalupe, para el norte. Y no sé si haya tenido relación con nosotros porque les voy a comentar un detalle que sí tiene que ver con lo que nos decía el señor. Porque llegamos esa mañana. Había llovido mucho la noche anterior. Las calles estaban llenas de lodo y demás. Cuando, pasados unos minutos de abrir la tienda, entra este cliente y como solo me ve a mí, siendo las primeras veces que interactuaba yo con este señor, porque casi siempre él iba directo con el amigo de papá. Iba conmigo al no estar él. Y se arranca a decirme de cosas de que si habíamos cambiado el alimento, que por qué no le avisamos que sus vacas y yo, al no entender mucho de qué me decía, el señor como que sí captó mi reacción que, de verdad, no entendía nada. Me dice solamente que lo disculpe, que estaba molesto. Lo poco que yo había interactuado con él, siempre se me hizo uno de estos señores que no tienen tantos filtros al hablar, pero era buena persona. Lo sabías nada más al verlo. Entendía que estaba molesto, pero al preguntarle la razón, como que él tampoco comprendía bien qué me quería decir. Hasta yo podría asegurarles que quizás se sintió como si no entendiera bien a qué fue ese día, porque decía muchas cosas y luego se quedaba callado. Estaba confundido, y me preguntó por mi jefe, amigo de papá. Le dije que no estaba, que yo había abierto ese día, que llegaría quizás en unas 2 horas, y me agradeció, comentándome que regresaba en un rato. Ese día no regresó, sino hasta 2 días después, que yo llegué al trabajo. Había ido a la tienda y lo vi otra vez ahí. Ahora sí estaba hablando con el amigo de papá, y yo quería saber qué había pasado porque lo vi con la misma expresión de ese día, molesto, pero a la vez preocupado. Esperé igualmente a que ellos terminaran de hablar y cuando se fue este señor, el amigo de papá, vino conmigo. Aproveché que no teníamos a tanta gente, porque estaba lloviendo mucho ese día, que por aquella época era raro que lloviera tanto. Le pregunté cuando llegó conmigo que qué había pasado. Él ya sabía que había venido hace un par de días, se lo comenté, y me empieza a platicar. Pues él vino molesto conmigo, así como tú me contaste que llegó. Él creía, me dijo, que algo tenía la comida, la que viene a comprarnos siempre, pero cuando le dije que no, que lo llevé para que revisáramos juntos los lotes, le confirmé que nada había cambiado. Y aún así, haciendo cuentas con él, todavía sus vacas
estaban comiendo de lo que le quedaba de su compra anterior. Entonces él por ahí trae un tema bien raro. A lo mejor a ti no te contó directamente porque a pesar de que al señor lo conozco desde que papá puso la tienda, me dijo que no le iba a creer. Este señor me dijo que le había estado pasando algo muy extraño en estas semanas. Me dijo que podía creerle o no. Él quería descartar todo lo posible porque ya ves que tiene un rancho aquí a las afueras. Tiene bastante ganado, pero tiene unas vacas, que esas son las que se han quedado con él por años. No las vende, no trabaja con ellas. Y por ello me estaba contando que él, si no era por la comida, no sabría por qué motivo que en las noches que ha estado lloviendo, le pasó la primera noche que él se levantó durante la madrugada. Porque decía que a él nunca le había ocurrido el tema de sentir que alguien lo estaba observando, pero que se despertó porque vio que en su ventana estaba una de sus vacas viéndolo muy cerca del cristal. Él la regañó porque decía que sus vacas nunca andaban caminando en las noches. 2, cómo se había salido del corral. Y 3, que no sabía por qué se estaba empapando tanto bajo la lluvia. Si sus vacas para nada hacían eso. Apenas llovía y se refugiaban. Mucho menos de esas vacas que él conocía de hace muchísimos años porque esa era una de sus mascotas, que por eso él había venido muy enojado hace 2 días. Porque cuando salió esa noche, viendo que su vaca no lo obedecía, no se iba, no se quitaba de la ventana, no lo dejaba de observar, él tuvo que salir y al llegar afuera para meterla otra vez al corral, no vio nada. A pesar de la lluvia, me dijo que había salido con paraguas a revisar por ahí, pero vio que de lejos la puerta de ese corral estaba cerrada. No veía a ninguna de sus vacas de pie. Entonces pensó que se lo había imaginado. Regresó y se acostó, y al día siguiente, cuando comenzó su rutina y todo, que fue a abrirles el corral a sus vacas, encontró a esa, a la que había visto la noche anterior, asomándose en su ventana, viéndolo. Él, sobre todo a las que quería mucho, las reconocía muy bien porque tenía más de 10 años con ellas, porque esas no eran lecheras, eran de su familia, y la encontró, sin vida. Fueron los veterinarios que siempre han atendido a sus animales, y cuando se llevaron a la vaca para ver qué le había pasado, le dijeron que esa tarde o hasta el día siguiente le informarían qué le pasó. Y en la noche que volvió a llover fuerte, ¿te diste cuenta cómo llovió hace días, cuando no se ha pronosticado nada? Bueno, yo le puse atención a esto porque el señor me dijo que para él, a lo mejor en su miedo, yo qué sé, creía que lo que le volvió a pasar, exactamente igual como con la primera vaca, le pasó a la noche siguiente, con otra. Esa sí era lechera, pero igualmente, nunca se salían solas del corral, menos con tanta lluvia, durante la noche. ¿Y por qué se asomaban por su ventana y se quedaban quietas de esa forma, viéndolo? Dice que era una cosa muy espantosa porque ese comportamiento no era para nada propio de esos animales. Solo que ahora sí salió, y al no volverla a ver afuera de su ventana, cuando él estaba en el patio, dijo que se asomó a los corrales y ahí estaba esa vaca, sin vida. Fue lo mismo, los veterinarios fueron por ella al día siguiente, pero cuando llegaron por ella le dijeron que debían hacerle muchos estudios a su primera vaca porque cuando la abrieron para revisar qué había pasado, todo lo que encontraron, o más bien, nada de lo que vieron ahí, al interior de su vaca, nada tenía sentido. Mientras me estaba contando esto, el amigo de papá, de alguna manera contarme esto, el haber escuchado lo que ese cliente le dijo, lo tenía estresado. Y pues a pesar de que me dijo que el cliente, el señor le comentó que si no quería no le creyera, él realmente no sabía bien cuando lo llevaron a ver a su vaca qué vio exactamente allá, pero que no, ya había descartado el hecho de que algo con la comida le haya hecho mal. Eso iba más allá. Yo no sé qué haya visto este señor, le creo. No tengo por qué dudar de él, porque a fin de cuentas no me pidió reembolso o algo,
Solo quería sacarlo. Se veía asustado, preocupado porque anoche le volvió a pasar lo mismo. Y cuando lo llevaron a donde tenían a su vaca, tanto a la primera como a la segunda, y supone que esto también le va a pasar a la tercera que se llevaron, por dentro de ella le faltaban muchísimos órganos. A ella no la abrieron previamente, pero en lugar de los muchos líquidos que tenemos los seres vivos, lo normal, estas tenían por dentro como un tipo de pasta color gris oscura. Al menos eso me dijo el señor que le vio a sus animales, y era como si por todas las venas transitara este líquido que era duro. Se había endurecido adentro del animal y no tenía sentido nada de aquello. Las estaban estudiando, pero no podían llegar a nada. En lo poco que pudieron rescatar de los restos de lo que había comido anteriormente, no encontraron nada raro. Y otra cosa, ni una de las vacas tenían ojos. Se los habían quitado de una forma tan limpia que tampoco se explican qué les pasó. Eso dijo el señor, que no lo notó hasta que se la mostraron, y que los veterinarios le dijeron que sí tenía razones para no haberse dado cuenta porque cuando ellos fueron por ella, sí tenía los dos ojos. La abrieron, la descuidaron un poco y, tanto a la primera como a la segunda, en ese mismo punto del proceso, ya no los tenía. No sabían qué había ocurrido y ellos le dijeron que no se iban a arriesgar, haciendo algo sucio como escondiéndole información o detalles, mucho menos a él, que tenía bastantes años de cliente con ellos y pues tampoco querían mala reputación. Simplemente no tenían idea de qué ocurrió con esos animales. Le pidieron ir a revisar a sus demás vacas, porque ya era la tercera ocasión en que les había llevado una vaca con ese mismo patrón de todo lo que les acabo de contar. Y él estaba muy enojado, no sabía a dónde voltear, si alguien le estaba haciendo algo malo, por qué las vacas se comportaban así, qué les estaba pasando. Y fue él quien me dijo lo de la lluvia, que solo se había repetido eso cuando estuvo lloviendo en estos días. Entonces, pues a ver qué nos dice más adelante, Darío. Al menos por nuestra parte todo bien, solo que son ese tipo de cosas que parecen cuentos o lo que sea, pero cuando llegan y te cuentan las cosas directamente, es bien diferente todo. Y no sé qué piense este señor, yo tampoco sé qué pensar, por supuesto, pero él, casi cuando ya se estaba yendo, solo me dijo, bien harto ya: yo solo quiero que me dejen en paz. Y se fue. Nosotros nos quedamos un poco aturdidos por eso que nos había pasado. No podíamos hacer más que esperar si de alguna manera con algo podíamos contribuir que no creía, pero bueno, el señor no regresó por un buen tiempo. A lo mejor sí regresó, pero como yo solo trabajé estas últimas vacaciones ahí, ya no supe más. Y no fue todo lo que nos pasó ahí. Yo había escuchado ya de parte de papá que su amigo le había contado de varios clientes que por alguna razón o les pasaban cosas raras o tenían actitudes inusuales. Esto es muy ambiguo, yo lo sé, pero por ejemplo, déjenme contarles de una ocasión cuando una tarde tranquila completamente, ya faltaba media hora para cerrar. No teníamos clientes y entra una señora, como de unos 45 años a lo mucho. Toma unos productos, se acerca a la caja para pagar. Yo atendía en ese momento, y ella, mientras yo iba marcando los productos, se apartó un poco porque iba a tomar otras cosas que le habían faltado. Pero en eso, su hijo o el niño a su cargo, que parecía tener como 2 años, se mete detrás de la caja conmigo y como jugando me pasa entre las piernas. Lo sentí, como me tomó de la pierna y por eso volteé rápido. A mí, sinceramente, por el sobresalto de que no me lo esperaba, me dio miedo pisarlo porque me moví por instinto tratando de esquivarlo y casi me caigo, pero me alcancé a agarrar de la barra de la caja. Volteo a ver a dónde se había ido el niño, que se agachó para regresarse a el otro lado de la caja y llegar con la señora. Solo que por terminar de marcar, no vi si llegó con ella o se metió hacia otro lado. Por eso mismo, cuando ya estaba pagando la señora, la vi sola. Yo no escuchaba nada más por la tienda, como los pasos de ese niño que sí escuché cuando andaba corriendo entre mis pies y casi me tumba.
Y cuando ya está recogiendo sus cosas la señora, en bolsas, le pregunto por su niño, ya que estaba casi en la puerta, yéndose sin él. Cuando le pregunto por el niño, ella me pone cara de molesta. Creí que había preguntado esto, quizás usando unas palabras que no debía, pero si no era por eso, ¿por qué se molestaría así? Su cara lo decía todo. Ella deja sus bolsas en la entrada y se acerca conmigo, sin dejar de verme con esa expresión. Llega conmigo y me dice: «Discúlpeme, joven, pero yo vine sola». Y yo le dije que entonces se había metido un niño. Luego le pregunté que si ella, cuando llegó, no vio a un niño por ahí. No sabría con quién venía, porque era muy pequeño de verdad y la tienda estaba sola. Ella se me queda viendo y me pregunta: «¿Cómo era ese niño? ¿Pudo verlo bien?». Ahí le cambió la cara. Esto ya me lo preguntaba, sin esa expresión molesta, y le dije que era un niño como de unos 2 años, con chanclitas de estas que se abrochan con velcro, una playerita de manga corta, color naranja, un short y cabello corto, café. Él era entre aperlado y morenito. No le vi la cara, porque yo lo vi desde arriba, nunca volteó. Y la señora, girando un poco la cara pero viéndome directamente a los ojos, ahora me pregunta: «No está jugando conmigo, ¿verdad?». No, para nada, señora, yo lo vi, pensé que venía con usted, perdóneme si esto la ofendió». No es eso, hijo, es que no es la primera vez en estos últimos meses que varia gente me dice de este niño. Sabe, a veces me pasaba que llegaba gente a mi casa a visitarme. Yo vivo sola, no tengo hijos. Y me preguntaban cuando entraban a la casa que quién era el niño que los vio por la ventana. Me han dicho que cuando yo no estoy, siempre hay un niño entre las cortinas, asomándose, y como saben mis vecinos que yo no tengo hijos, o que de sobrinas tengo puras niñas, se les hace raro y me preguntan esto. Es solo que yo nunca he visto a este niño que comentan, y todos me lo han descrito igual que usted. La señora quizás traía eso guardado, porque empezó a contarme más cosas. Las primeras veces que me decían algo relacionado a este niño fueron siempre en la casa. Nunca me dijeron las personas que me visitaban que ya cuando ellos estaban adentro lo vieran por ahí. Siempre era desde lejos, de afuera. Pero siguieron pasando los días y algunos vecinos me decían que me veían caminando con un niño, que lo veían siguiéndome, caminando atrás de mí, pegadito. Pero hasta ellos me llegaron a comentar que nunca me vieron interactuando con él, hasta que después me dijo la señora de la tienda de mi calle que me vio entrando con un niño, solo que ella nunca lo había visto conmigo, preguntándome que quién era, porque a ella no se le hacía conocido. Y es que ahora que me comente usted esto, no sé si decir malo o bueno, porque ese niño ya se salió de la casa y me está acompañando. Lo he platicado varias veces con mis papás. Ellos viven para Coahuila y dicen que a lo mejor y algo se me pegó de una vez que fuimos a un panteón. Yo no me acordaba de esto, pero mi mamá, ella sí, porque me dijo que me acordara de la vez que visitamos a mis abuelos al panteón y por andar de distraída, casi me caigo con un arreglo de flores que le habían dejado a una tumba cercana a la de mis abuelos. Ese arreglo lo tiré por descuido y me puse a limpiarlo. Mamá me hizo pedirle perdón a la persona que estaba enterrada y de quién era ese arreglo. Pero cuando ya le conté esto a ella, me dijo que ese día, cuando se cayeron las flores por mi culpa, yo no vi o cualquier otra cosa pudo haber pasado que no me dejó darme cuenta que al lado, también por esto, había movido unos juguetes encima de una tumba. De ahí suponemos que fuera lo que fuera que traía pegado se vino conmigo, y es quien me ha estado acompañando, que no me ha hecho nada malo, a nadie, se lo aseguro, pero sí me da miedo que me digan que traigo pegado a un niño, uno que yo no puedo ver. La señora se disculpó conmigo por contarme todo eso, y le dije que no se preocupara, parecía que tenía que hablarlo, y luego me preguntó que si consideraba la idea de ir a misa.
preguntar para asesorarse y ver si la podían ayudar ahí. Yo la verdad no sabía nada de esto, pero como crecí en familia católica, solo le pude comentar que podría ser buena idea. Yo no sabía nada de estos temas. Entonces se retiró, y yo no la volví a ver en ese tiempo que estuve en la tienda. Y pasados 2 años, creo, que yo ya no volví a trabajar allá, en una reunión que hizo mi papá con unos amigos suyos. Fue el dueño de esa tienda, con quien platiqué muy por encima esa noche sobre eso y le pregunté por el señor de las vacas. Y él me dijo que sí volvió a ir después de muchos meses. Si en ese tiempo necesitaba algo, enviaba a alguno de sus trabajadores a la tienda. Y ellos no tenían conocimiento de nada. Pero cuando lo volvió a ver, el señor le dijo que nunca pudieron llegar a ninguna conclusión. Les hicieron miles de estudios a sus vacas y nada. Pero aún pasado ese tiempo, le daba miedo cada que llovía, porque se quedó con esa idea de que si caía la lluvia durante la noche, a alguna de sus vacas le iba a pasar algo malo o algo iba a ver por la ventana. Pero no, solamente fue en esas 3 ocasiones. Y cuando le pregunté por la señora, él sí se acordaba de ella, porque le conté cuando pasó aquello. Pero nunca habló mucho con ella, entonces no supo si su situación siguió igual o tal vez se solucionó. ¿A usted le ha tocado por su trabajo, pasatiempos o coincidencias de que alguna otra persona le haya contado algo parecido, paranormal? Como en este caso, que iba la gente por otro tema pero les estaba ocurriendo algo en la vida que hizo que Darío nos contara estas historias. Con respeto, por supuesto, nunca se mencionaron nombres. Creo que a muchos nos ha pasado algo así, y de ser el caso, que lo recuerde. Cuéntenos, sería un placer conocer esa historia. Y por cierto, la otra semana, en día lunes, tenemos un video largo en Misterios de la Fogata, con ese formato que nos gusta tanto. Nos vemos por allá, estén al pendiente. Y por supuesto, el especial de fin de año. Muchas gracias por escuchar este canal. No olvides seguirnos en las redes sociales que como siempre se las dejo aquí en el primer comentario o en el comentario fijado. Por allá puede escribirnos sus historias, sus relatos y estar al pendiente de todo el contenido que compartimos por allá, que diario actualizamos. Muchísimas gracias de antemano. Ahora sí, sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en la próxima entrega. Y el último en salir, por favor, apaguen las luces y cierren las puertas del mausoleo. Buenas noches.